Julián Quito, el héroe sin rostro. Historia basada en la sublevación de Columbe de 1803. Nos hicieron sufrir por muchos años a nuestros padres y a los padres de nuestros padres, quitándoles las tierras, quitándoles el agua, la leña y los animales. Los dueños de las haciendas no pagaban los tributos, pero a nosotros, a golpe de látigo, nos hacían pagar el doble. Por eso nos levantamos. Nos organizamos, tomamos la justicia en nuestras manos. Con las manos abiertas hacia el sol les decía: no combatir jamás en los llanos con los españoles, sino sobre los páramos. Queríamos nuestras tierras, que nuestro trabajo se quede con nosotros, que se repartan las tierras de las haciendas. Por eso me llamaron el primer agrarista indígena del Ecuador. Mucha sangre corrió, de ellos, de nosotros, de todos. Quemamos sus casas, los echamos. Pero llegaron los soldados españoles, los dragones les llamaban. 10,000 nos colocamos en las alturas de la llanura del Tanquis. Vengan, Mishus, que aquí les esperamos para darles palo. Así les gritamos. A pie, con piedras, con palos, con el hacial nos enfrentamos. Ellos con balas, espadas, cañones y caballos. 1:30 duró el combate. Muchos quedamos heridos y otros muertos. De ellos, ninguno. Nos apresaron a Rafael Pataló, a Pedro Carapuma, a Lorenza Bemañay, a Nicolás Bimus, a Marcelo Malán, a Úrsula Bacasela, a Francisco Curillo, a Mariano Hualpa, a Lorenza Peña, a Jacinta Suárez, a Cecilio Taday, a Luis Sigla, a Alex Hualpa, a Valentín Ramírez, a Manuel Currillo, a José Yanqui y 100 personas más. A mí nunca me atraparon, todos me cuidaban. Pusieron recompensa de 100 pesos, pero los comuneros rompían los papeles, con tierra les tapaban. Nunca me atraparon. Julián Quito, el héroe de Columbe. Este proyecto es parte del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación. Línea de fomento de la memoria social y el patrimonio cultural. Convocatoria 2025.